Hola. Hola, profe. Hola, Catherine. Continuemos. Paso práctico, ¿ya? Entonces, histológicamente es igual que el duodeno, excepto que no hay glándula duodenal, ¿ya? O de Briner. Me puse una caluga porque hay que tener ATP. Tanto hablar, me mareo. ¿Ya? Ok. Estoy comiendo una caluga. Disculpe, pero no interferir a mi lenguaje. Entonces, tiene los mismos constituyentes, plexos de Meyne, su mucosa, la túnica muscular, ¿no es cierto? Antena circular, y externo longitudinal, y hay medio entonces plexo de Auerbach. Es igual. Diferencia, estas vellosidades son digitiformes. Otra diferencia es que no hay entonces glándulas acá, carece de glándulas submucosas o de Briner. El resto es igual, hay musculatura de Brick, pilífero central, es lo mismo, todo es igual. Igual que las glándulas intestinales, lo mismo. Células de Panner, células Mayo, regenerativas, células oligomucosas, células enteroendocrinas, células caliciformes, etcétera, etcétera. Todo es igual. ¿Ok? Y ahí se encontraría el plexo mioentérico o de Auerbach. Ok. La siguiente corresponde entonces, no puse yeyuno, o sea, ilium. Bueno, el ilium se diferencia del yeyuno porque aquí en el corio tengo nódulo linfático, la placa de Pella, pero el resto es igual. Por eso histológicamente se llama yeyuno ilium, ¿ya? Porque es igual en toda su trayectoria. Excepto porque el ilium tiene entonces nódulo linfático que constituye un órgano linfoide que se denomina las placas de Pella. Y ojalá que alcancemos a terminar viendo eso, sistema linfoide en la última certamen. Y el apéndice es un órgano vestigial que es como un fondo ciego y que nuevamente tiene la mucosa, entonces esos nódulos linfáticos. Por esta razón se considera entonces un órgano linfoide, ¿ya? Que tiene entonces presencia nódulos linfáticos, con su caperuza, todo lo que hemos visto nosotros en nódulo linfático en boca, tiene lo mismo. Su centro germinativo, su zona oscura y zona clara, todo es igual. Y la diferencia está que, como es intestino grueso, no tiene vellosidad intestinal. Por lo tanto, esto que parece ser la vellosidad intestinal corresponde a las glándulas intestinales o de Lieberkühn. ¿Se fija? Que da la apariencia de ser vellosidad, no tiene vellosidades intestinales, es liso todo esto parte. Entonces, este órgano vestigial sirve para almacenar también las bacterias saprófitas, ya es que ambos nos beneficiamos. ¿De qué manera? La acción bacteriana, ¿no es cierto?, va a hacer que se produzca la fermentación de las heces fecales y la evacuación. ¿Se fija? Pero también nos va a producir estas bacterias, este factor intrínseco que es la vitamina B12. Entonces esta vitamina B12 va a ser factor intrínseco liberado por la célula oxíntica. Al unirse, entonces estimulan a una hormona, la eritropoyetina, para que se produzca la eritropoyesis, formación de glóbulos rojos. Ok. ¿Cómo está constituido? Una mucosa, esta que están acá, con presencia de vellosidades intestinales, ¿se fija? La misma vellosidad intestinal. Ahora, disminuye las células que liberan entonces las células de Panner, porque si no mataría la flora bacteriana. ¿Se fijan? No necesitamos a este nivel matarla, tenemos que conservarla. ¿Qué tenemos? Estaba más, células enteroendocrinas.
y muchas células, ¿no es cierto?, de sección de mucosa. El corium está invadido por estos nódulos linfáticos, que le cambia la luz al lumen. Se fija, el lumen es estrellado. Es una de las características del apéndice. Ahora, otra característica es que por la presencia de los nódulos linfáticos, la muscularis mucosal la digrega, la separa. Hay fascículos que están por acá, otros más arriba, etcétera, etcétera. Pero continuamos con la submucosa, que es igual que el resto, con presencia entonces de este plexo submucoso, ¿ya? Y grandes vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, linfáticos y venosos. Su túnica muscular, compuesta por dos capas internas circulares, está en el longitudinal y el medio entonces la presencia de otro plexo, el plexo de agua o mioentérico. Y por fuera, ¿qué tengo? Una serosa, y eso es el mesoapéndice, ¿se fijan? Es un tejido conectivo revestido por mesotelio. Así termina entonces el apéndice. Luego viene el colon. El colon también, como intestino grueso, no tiene vellosidad intestinal. Tiene entonces la hesacripta, ¿ya? O foviola, ¿ya? Y aquí entonces tenemos la presencia de estas glándulas intestinales. Ahora, estas glándulas intestinales son muy, muy, muy grandes, tienen 0,4 milímetros de longitud y tienen muchas células caliciformes, porque tienen que lubricar entonces toda esta región para que las heces fecales que están siendo deshidratadas por la acción de estas células superficiales que tienen, son células cilíndricas con microvillosities que absorben el agua. Entonces va secando las heces. Entonces, la contracción de estas fibras musculares hace que se desplace entonces las heces fecales. Y estas son las glándulas intestinales, y termina esta muscular y mucosae. Se fijan, con dos capas internas circulares y externas longitudinales. Igual que el resto, siempre lo mismo. Incluso manda fibras musculares hacia arriba, ¿no es cierto?, para que tenga cierta motilidad esta superficie, ya que no tiene, ¿no es cierto?, vellosidades para que libre entonces la secreción de las mucinas, de las células caliciformes. Luego tengo acá la submucosa, idéntico como el anterior, que es un tejido conectivo, con mucho colágeno, pero tenemos los grandes plexos venosos, arteriales y linfáticos, y el plexo de Meissner. Luego tengo la interna, después la tercera túnica. Fíjese, aquí tengo la interna circular, que es esta. ¿Se fija? Pero la externa longitudinal se concentran en tres fascículos musculares denominados las tenias del colon, que están en sentido longitudinal. Por esa razón, entonces, al contraerse forman estas estructuras saculiformes que son las austras. ¿Y para qué las tiene ahí? Para almacenar mayor cantidad de heces fecales, nada más que por eso. Son estructuras saculiformes. Y entonces, esta es la pared del recto, perdón, del colon. Estas son las células superficiales que absorben el agua, ¿ya? Y estas son las glándulas intestinales. Fíjense, son muy grandes y miden aproximadamente, todas estas tienen 0,4 milímetros de longitud. Son extremadamente largas, ya, grandes. Ahí empieza, ahí termina, y acá, aquí se inicia y termina. Con abundantes células caliciformes. ¿Se fija? No tiene vellosidad intestinal, entonces la superficie. ¿Y qué tengo ahí? Al lado, un corio en lámina propia, todo esto que está ahí, de tejido conectivo laxo. Y termina esta muscular y mucosa, con la interna circular, como lo muestra ahí, y la externa longitudinal. Fíjese que luego tengo la submucosa, ¿ya? Que es un tejido conectivo fibroso, con presencia, incluso célula adiposa, presencia de los grandes plexos sanguíneos, arterial venoso y linfático, y el plexo de Meissner, todo lo mismo. Y después damos inicio entonces a la túnica muscular, la interna circular, ¿ya? Y separada por tejido conectivo de la externa longitudinal. Y ahí encontramos el plexo de agua. Fíjate que si esto es interna circular, la interna circular está cortada transversalmente, ¿cómo es el corte? Transversal. ¿Se fija? Por esa razón la capa interna, la muscular y mucosa, se ve longitudinal. Estamos cortando transversalmente. Y van a lo largo, por eso se ven fibras alargadas.
En cambio, las longitudinales se hacen cortar transversalmente. Eso hay que empezar a aprender para los prácticos de anatomía patológica, cuando les toque a ustedes. Y el recto finalmente, la porción final, ¿no es cierto? Es, ahora restituimos la túnica muscular, la externa longitudinal. Aquí restituimos las dos capas. ¿Qué es lo que tiene? Una mucosa compuesta por este revestimiento superficial, muy corto, y glándulas intestinales muy largas, 0,7 milímetros, de longitud. ¿Ya? Y fíjense, ¿qué vamos a encontrar aquí? Toda la gran cantidad de células caliciformes. Porque tienen que, las heces vienen ya todas semisólidas, por lo tanto tienen que hacerlas lubricar para que avance y no destruyen la pared intestinal. Y presenta estos levantamientos de la submucosa que corresponden a las columnas rectales. Todas estas. Pero antes de entrar a la columna rectal, tenemos que revisar esa zona, es rosada. Esa es la muscular y mucosa, que tiene dos capas, interna circular y externa longitudinal, igual que el resto de la pared. Entonces, estas columnas es tejido conectivo fibroso. Y aquí, de la submucosa, encontramos los plexos de Meissner. Lo mismo que lo anterior, ¿no es cierto? Plexos nerviosos. Luego viene la túnica muscular con la interna circular siempre más desarrollada y la externa longitudinal menos desarrollada. Y entre medio de esos espacios blancos está el plexo de Auerbach, su medio entérico. Y por fuera tengo entonces un tejido conectivo. Pero ya estamos muy próximos al pasaje en rectal. Ya no tenemos serosa, tenemos una adventicia. Eso es adventicia. Tejido conectivo laxo. ¿Ya? Pero no termina entonces en un mesotelio, porque estamos muy próximos a el pasaje ano rectal. ¿Qué es este? ¿Ya? Y el pasaje anorrectal, fíjese, aquí está la porción entonces del, ¿no es cierto? La zona entonces del pasaje anorrectal con el epitelio simple, ya de esta zona simple cilíndrico. Ya carece en esta región de glándulas de Lieberkühn. Y aquí hay una transición de un epitelio simple cilíndrico a un epitelio estratificado cúbico. Y después entonces, este termina en un epitelio estratificado plano, hasta acá, no queratinizado. Y después viene un epitelio estratificado plano queratinizado, que es epidermis. Luego tengo, fíjese, bajo él un corio, este que está acá, nuevamente muy infiltrado, acuérdense, siempre hay al término, inicio y no linfático, un corio conectivo, entonces, de conectivo laxo, ¿ya? Eso que está ahí. Y luego una submucosa, eso que está ahí. Y a continuación viene la túnica muscular, la interna circular y la externa longitudinal. Pero fíjese que la interna circular forma el esfínter anal interno de músculo liso. Pero posteriormente tengo otro esfínter anal externo de tejido muscular, entonces estriado esquelético. Voluntario, este no, es involuntario. Este es el que permite evacuar o no evacuar las heces fecales. ¿Ok? Luego tengo otro órgano anexo a la piel, perdón, al intestino o al tubo digestivo que corresponde a el páncreas. Fíjese que el páncreas, visto macroscópicamente, presenta muchos lobulillos pancreáticos. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola el páncreas. Y su secreción se vierte a través de este conducto pancreático. Ahí, ¿se fija? Que se junta entonces con el colédoco. Y desemboca a este nivel entonces del duodeno. A veces por acción de un cálculo biliar se tapa la secreción de este drenaje junto. ¿Y qué pasa? Este páncreas sigue funcionando, pero empieza entonces a acumularse jugo pancreático y empieza a destruirse. Y forma una inflamación de nuevo la pancreatitis. ¿Ya? Pancreatitis, que son mortales, extremadamente mortales y muy dolorosas para el paciente.
Ok. El páncreas entonces histológicamente presenta muchos lobulillos, esos órganos no presenta lóbulos. Cada uno de esos son lobulillos. Ahora, tiene un páncreas exocrino, eso, y un páncreas endocrino. Esas estructuras que están ahí son los islotes de Jürgen, ¿no es cierto?, que están conformados por las células alfa, beta y delta. ¿Ya? La alfa, por ejemplo, te dicen el glucagón, las beta, la insulina, y el delta, el somatostatina. Pero eso pertenece ya al sistema, ¿no es cierto?, endocrino. A nosotros nos interesa el sistema, entonces, exocrino. Y está conformado por estos acinos pancreáticos. Eso. ¿Quién libera el jugo pancreático? ¿Ya? Con muchas enzimas hidrolíticas, muchas. Y su secreción, ¿no es cierto?, es sacada a través de unos conductos, los conductos intercalares. El páncreas no presenta conductos externos, sino que presenta conductos intercalares que se van a formar conducto pancreático. Y estos son los acinos pancreáticos que tienen una célula centroacinosa que corresponde al conducto intercalar que se introduce hacia el interior. Y este corresponde entonces a islote de Lange, que es una glándula entonces, ¿no es cierto?, anficrina se denomina, porque tiene secreción exocrina y secreción endocrina. Ahora bien, este páncreas, ¿no es cierto?, tiene actividad enzimática. ¿Quién libera? Enzimas hidrolíticas, ¿ya? Enzima hidrolítica. Enzima hidrolítica, ¿no es cierto?, ribonucleasa, eso es ribonucleasa, quimiotixina, una serie de lipasas, de enzimas para destruir entonces a estas proteínas. Y toda esa secreción se sale por este conducto intercalar, que al introducirse al interior forma el conducto, perdón, la célula centroacinosa. Ok. Ahora el siguiente órgano que tenemos que ver es el hígado. El hígado presenta lóbulos, ¿se fija? Lóbulos, macroscópicamente, pero microscópicamente presenta lobulillos. Está revestido, ¿no es cierto?, externamente por un tejido conectivo denso colágeno y que forma una cápsula de glisón, ¿ya? Y en la parte interna, entonces, está estructurado por unas estructuras denominadas los lobulillos hepáticos. Entonces, externamente presenta una cápsula de colágeno que se envuelve y que se llama la cápsula de Gleason. Internamente, esa es la cápsula de Gleason, tenemos la configuración de lobulillos hepáticos. Y aquí tengo entonces la estructura macroscópica formada por lóbulos, pero histológicamente forma esta estructura que son los lobulillos hepáticos que tienen una forma hexagonal, 6 lados. Donde en estos vértices que están acá se denomina el espacio de espacio portal o espacio Kiernan, y fíjense que tiene 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados tiene. Igual es un hexágono. Y al centro está una vena centrolobular que conduce la sangre hacia la vena sublobular. En este espacio porta, espacio Kiernan, siempre existe una rama de esta gruesa que tiene la rama de la arteria de la vena porta, y esa colorada es la rama de la arteria hepática. Y sale, como está mostrando aquí, ¿no es cierto?, un canalico biliar que aquí forma entonces el conducto biliar. ¿Ya? Y a esas tres se le llama la tríada hepática, pero hoy día se ha descubierto que existe otro elemento que son los vasos linfáticos. Pero sigue llamándose la tríada hepática, donde esta estructura tiene una forma columnar, en forma de rayos de rueda de carreta, que van de la zona externa hacia el centro, donde vacían su sangre rica en nutrientes que proporta la rama de la vena porta, que es subsidiaria, ¿cierto?, de la vena semicentérica, y la rama de la arteria hepática, esa que está acá, que lleva sangre rica en oxígeno. Entonces, se introduce por estas cavidades que se denominan los sinusoides hepáticos, y entonces los hepatocitos van adquiriendo todos los nutrientes y oxígeno y nutrientes para nutrirse. Y becondían, se drena esta sangre en la vena central o centrolobular, y ahí hace una vena que está en la base de este lóbulo que se llama la vena sublobular. Entonces,
el hígado está constituido por lóbulos, ¿ya? Por lóbulos, anatómicamente, por lóbulos, pero histológicamente por lobulillos, ¿ya? Entonces, anatómicamente está constituido por lóbulos y histológicamente por lobulillos hepáticos. Ok, este es un lobulillo clásico, ¿se fija? Donde externamente, aquí está el espacio porta, esto que está acá, que contiene entonces esta rama de la arteria hepática, que envía entonces un capilar ahí, y la rama de la vena porta, que también envía, se capilariza para aportar la sangre venosa, y el conducto biliar que está sacando entonces la bilis, ¿ya? Y este es el espacio porta. Y todo drena hacia esta vena centrolobulillar que va a llegar acá, una vena sublobulillar. Ok. Y esas son las columnas hepatocitos que se imponen en forma radial. Y entre medio están los sinusoides, eso que está ahí, eso azul. De tal manera que el flujo sanguíneo y la bilis va, fíjate, el flujo sanguíneo va en ese sentido, hacia la vena centrolobulillar, tanto en la rama de la arteria hepática como en la rama de la vena porta. Esta, Profe, y dime, ¿podría volver a la diapositiva anterior, por favor? ahí, Sí, esa. Eso, gracias. de nada. Perdón, me pasé de largo. Ahora sí. Entonces, en el espacio porta, ¿no es cierto? El flujo sanguíneo va desde la rama de la arteria, aquí está la arteria de portal, ¿se fija? La rama de la arteria hepática, que lleva sangre rica en nutrientes, y la rama que aporta entonces la sangre también la rama de la vena porta rica, dije nutrientes, esta no, pues, esta no, la arteria en oxígeno, esta es nutriente, la rama de la, de la vena porta. Y todo fluye entonces hacia la vena centrolobulillar, esta que está acá. Pero externamente, ¿no es cierto? O internamente está sacando a través de estos canelicos biliares la bilis que la conduce a ese conducto, este flujo. Este, diríamos, sería centrípeto hacia el centro y este sería el celulífugo. ¿Se fija? Y ese es el flujo entonces de la bilis hacia afuera. Y ese es el conducto biliar. ¿Ok? Y este es el sinusoide, que tiene un revestimiento endotelial discontinuo. Pero hay unas células que son los macrófagos, las células Fonkifer. Esas son las que destruyen los glóbulos rojos viejos. Pero hay otras células que se llaman las células de hitos, que vamos a ver nosotros, que son reservorios de grasa. Vamos a verlo a continuación. Entonces, esta es la tríada hepática. Esta rama de la arteria hepática, ¿ya? La rama de la vena porta, ese que está ahí, y el conducto biliar ese verde. Pero faltó este, siempre falta este, los vasos linfáticos, ese que está ahí, que fueron descubiertos después, pues, con mayor dedicación. Pero sigue llamándose la tríada hepática. Y todo confluye, fíjese, hacia la sangre rica en oxígeno y sangre rica en nutrientes hacia el centro. Es centrífuga hacia la vena centrolobulillar. Y esta lleva su sangre a esta vena que se llama la sublobulillar. Esa que está abajo. Pongámosle nombre. No aparece nunca el nombre. Ahí está, sublobulillar. ¿Se fija? Esta es la vena centrolobulillar. Ahora, existe un espacio periportal, o espacio de Moll, o de Mal, como quieras llamarlo. Y esta es la forma en cómo se capilariza para entrar entonces al lóbulo hepático, ¿ya? Es el espacio porta, todo esto es el espacio porta. Ese es su vaso linfático, esta es la rama, ¿se fija? La entrada de la rama de la arteria hepática. Es una rama arteriosinusoidal, o sea, ¿qué significa? Arterio, pero va entrando al sinusoide, igual que la rama de la vena porta, ¿no es cierto? Vena sinusoidal, y ese es el sinusoide hepático. Y estos son los hepatocitos, que están dispuestos en forma radial. Y entre medio, entonces, ese sinusoide hepático. Entonces, comparando entre el lobulillo hepático de cerdo y humano, es así. El de, el de cerdo tiene bien representado el hexágono. Muy bien representado. Con este espacio que está acá, interlobulillar. Y este vértice con el espacio porta. Muy bien representado hexágono. ¿No es cierto? Si uno los mira, ¿no es cierto? Va a encontrar los 6, la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son hexágonos bien formaditos. Y al centro, la vena centrolobulillar.
Y aquí está la columna hepática y entre medio esos blancos son los sinusoides. Con su espacio porta, ¿no es cierto? Con la rama de la arteria hepática, ¿ya? La rama de la vena porta, esa grande que está ahí, muy dilatada, sus conductos biliares, etcétera, y el vaso linfático. Todo bien, bien configurado. Entonces, la diferencia radica que en el hígado humano, fíjese, los espacios porta prácticamente no se ve en la forma hexagonal, perdón, dije los espacios porta, la forma hexagonal o lobulillar no está bien representado, porque no está el límite entre este lobulillo con este. En cambio, este sí, este espacio interlobulillar está bien representado, de un tejido conectivo denso. Pero fíjense que en el humano solamente los vértices están los espacios porta. ¿Se fijan? Los 6 lados con su espacio porta, pero no hay una delimitación entre el lobulillo y el otro lobulillo. Ahora bien, todos esos vasos sanguíneos que están ahí dilatados en la rama de la vena porta. Todo eso. Los vasos arteriales son más estrechos, ¿ya? Y de paredes más gruesas. Esta es la rama de la arteria hepática y arriba está el conducto biliar. Tiene los mismos constituyentes, pero el lobulillo, ¿no es cierto?, no muy bien configurado los espacios, el tejido interlobulillar. Se fija, ese es de cerdo y este es el humano. Ahora, este es el lobulillo clásico, ¿ya? Este es el lobulillo clásico, que es de cerdo, y al centro está la vena centrolobulillar, eso que está ahí. Y estos son los espacios porta, todos estos vértices que están acá. Con este vaso dilatado es la rama de la vena porta, ¿ya? Todo eso más ese que está más estrechito que está ahí es la rama de la arteria hepática. Y uno de estos, el conducto biliar. Rama de la vena porta, rama de la arteria hepática, el conducto biliar. Eso son lo que encontramos entonces en el espacio portal. Ahora, ¿cuáles son según la clasificación, ¿no es cierto?, de Asino, cuáles son las células que captan mejor los nutrientes? Esta capa 1, porque se clasifica en 3 zonas. Esta parte periférica, esta media, y esta es la parte central, esta zona esta. Todas estas células que están acá, ¿cierto?, captan mejor todos los nutrientes y el oxígeno. En cambio, las que están, ¿no es cierto?, en la zona media, medianamente, en la zona interna, muy poco. Pero a su vez, lo inverso. Los fármacos, la acción farmacológica, las personas que están tomando constantemente fármacos o el alcohol, hace que estas zonas reciban entonces toda esta bomba de toxinas, ¿ya?, de farmacológica, que tiene que metabolizar y destruir. Y el alcohol también, ¿por qué no decirlo? Entonces el alcohol destruye toda esta primera capa. Ocurre lo inversamente, digamos, inverso a lo anterior. Entonces esta es la primera capa que se destruye más. Esta se conserva más y esta mucho más. Entonces esta es la zona que se empieza a destruir y a morir. Por eso los espacios lobulillares empiezan a crecer, ¿ya? Y el lobulillo hepático empieza a ser menos funcional, hasta que todo el tejido entonces se produce una fibrosis, ¿ya? Y eso es lo que se denomina la cirrosis hepática. Entonces, resiste al paso de la circulación, tanto de la rama de la arteria hepática como a la rama de la vena porta. Entonces, por eso las personas, como hay resistencia al paso, libera y hay retención de la sangre, tira mucha agua al tejido conectivo. Y el tejido conectivo está acá, ¿no es cierto? Por eso las personas tienen lo que se denomina la ascitis. Los alcohólicos tienen un abdomen muy voluminoso, ¿ya? Muy abultado por esta situación. Y la sangre entonces toma otro camino hacia el esófago, dilatándose las venas esofágicas. ¿Y qué hacen? A veces se rompen o se dilatan y forman las varices esofágicas. Y a veces se rompen ya por esta presión y generan la hemorragia interna, que la persona no se da cuenta que tiene una anemia. Entonces parece blanco, si va al médico, no hay, tiene que descubrir a dónde está el rompimiento del vaso sanguíneo. Entonces tiene que hacerle examen de posiciones y
Si descubre que hay muchos eritrocitos en la seca, quiere decir que tiene una hemorragia interna. Entre ellas, ¿no es cierto?, las que por ruptura de las venas esofágicas. En los pacientes cirróticos con cirrosis hepática. La vena centrolobulilla es esa que está ahí. Se fijan, es una vena muy particular, tiene endotelio y por fuera fibras articulares. Perdón, tiene membrana basal y por fuera fibras articulares. No tiene una pared sólida de fibras musculares lisas. Entonces está constituido por endotelio, membrana basal y fibras reticulares. Nada más que eso. Y está recogiendo la sangre venosa y la sangre arterial proveniente de la parte periférica, ¿ya? De los espacios porta, de la rama de la vena porta y de la rama de arteria hepática. Y circula entonces por estos vasos que están, por este vaso que son los sinusoides. Y en estos sinusoides que son capilares muy dilatados, que tienen de 30 a 50 micros de diámetro, muy grandes, están recubiertos por un endotelio discontinuo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esta zona tiene endotelio y otra zona no lo tiene. Y en el centro siempre hay esta célula, esas células con prolongación. Esos son esa que está ahí está bonita. Todas estas están bonitas. Estas son las células de von Kiefer. Son los macrófagos hepáticos que están captando antígenos y entre ellos están captando los glóbulos rojos viejos, que son esferocitos, que les cuesta atravesar por acá. Entonces los descubre como célula extraña y los fagocita. ¿Y qué más encontramos? Unas células de hito, pero están apegadas a esta zona. La célula de hito. Ahora, esas son las células de von Kiefer. Estos son los macrófagos. ¿Se fija? Que tienen función de destruir glóbulos rojos. Y este es el hepatocito. ¿Ok? Hepatocito. Este es el sinusoide. Y esta es la tría hepática. Bonita tría hepática. Esa es la rama de la vena porta. Esa es la rama de la arteria hepática y ese es el conducto biliar. Ahora, el conducto biliar, fíjese bien, digamos, llega la bilis por estos conductos que están chiquititos, más pequeños, que están en los espacios interlobulares. Eso se llaman los colangiolos, ¿ya? Que van a drenar entonces su bilis a este conducto biliar. Ahora bien, y también este vaso linfático, por supuesto. El vaso linfático no lo mostré aquí, pero dice que está ahí. Ahí está mi puntero. Ahora, fíjense que estos son los canalículos biliares, eso, que están entonces rodeando como anillo a los hepatocitos. ¿Y qué están haciendo? Recogiendo entonces la bilis, o sea, es por donde el hepatocito secreta la bilis. Están conformando anillos completos alrededor de las cuatro caras cuadrantes, ¿no es cierto?, o hexagonales del hepatocito idealizado. Bien, los conductos biliares, ¿cuáles son estos? O canalículos biliares. Canalículos biliares. A la salida del lobulillo hepático, estos canalículos biliares son tapizados por dos tipos celulares, por un hepatocito o una célula de revestimiento. Y esos conductos se denominan conductos de Hering, lo que saca entonces la bilis hacia el exterior, hacia el espacio interlobulillar. Ahora bien, en el espacio interlobulillar va a encontrar este conducto, este es el lobulillo para acá, otro lobulillo hacia arriba. Este es el colangiolo, que va a conducir entonces la inicia a un conducto mayor que está en el espacio porta del medio conducto biliar. Entonces el recorrido es canalículos biliares, conducto de Hering, colangiolo y conducto biliar. Por eso se considera entonces como una glándula exocrina, ya, porque está liberando entonces secreción hacia el exterior. ¿Ok? ¿Y quién es que está liberando? Entonces la bilis, que emociona las grasas, por supuesto. Y aquí tengo, ¿cierto? Fíjense, aquí tengo el conducto de Hering, este que está acá, que se forma por la formación, por células, está conformado por células hepáticas y células de revestimiento. Y sacan la bilis hacia afuera, hacia el espacio interlobulillar. Este es el conducto, entonces, biliar interlobulillar o conducto de Hering. Y aquí hay espacio de Moll. Y este conducto de Hering, ¿hacia dónde lo va a llevar? Entonces,
a este sector, ¿no es cierto?, donde está el conducto biliar, que no aparece ahí. Solamente está formando ahí la rama de la vena porta, pero si está ahí la rama de la vena porta, quiere decir que es el espacio porta. Ok. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. ¿No? ¿Está bien? Claro, estamos haciendo práctico. 48 personas. Oye, mi pregunta, Catherine, perdóname porque me anduve con medio... ¿Nosotros vimos sangre en teórico Sí, sí terminamos el capítulo. y circulatorio también o no? No, eso no. Entonces veamos sangre también, aprovechemos los tiempos, ¿ya? Ya. Práctico de sangre, ¿ok? Salió híbrido el práctico, por eso lo puse aquí por si acaso, dije yo. Continuemos entonces. La sangre. Entonces, la sangre, ¿no es cierto?, está constituido por elementos figurados, ¿no es cierto?, que son los eritrocitos, ¿no es cierto?, los leucocitos y las plaquetas. Y la parte, ¿no es cierto?, líquida, que es el plasma, eso que está ahí. Y está circulando por un compartimiento cerrado y en forma rítmica, ¿no es cierto? Es una masa líquida, ¿no es cierto?, que está circulando. No, mi perrita que viene a verme aquí, pero quiere jugar, yo no puedo jugar, ¿no? Apache. Ya, en sistema cerrado, que es el aparato circulatorio, disculpen, pero ellas son como la agüita, no saben que uno está trabajando. Entonces es una masa líquida que está circulando por un compartimiento cerrado, que es el aparato circulatorio, y tiene un movimiento regular y uniforme, ¿no es cierto?, debido a las contracciones rítmicas del corazón. Producto, ¿no es cierto?, de alguna ruptura se extravasa como eso, ¿no es cierto?, ya está fuera del vaso sanguíneo. Y fíjense, esta persona tiene buena coagulación porque ahí al tiro coaguló sangre, ¿se fija? Buena coagulación. Ahora, ¿quién evita la formación de los coagulotrombos? La aspirina. Por eso las personas que toman aspirina, ¿cierto?, se les da aspirina para que no haya trombo y no formen infarto, vale decir que se pueda poner, ¿no es cierto?, algunos capilares sanguíneos o vasos sanguíneos del corazón muy pequeños, entonces genera un infarto, muerte. El infarto es muerte celular por falta de riego sanguíneo. Por eso ellos consumen entonces aspirina, ¿ya? Pero es un remedio que puede generar, ¿no es cierto?, no puede coagular la sangre en caso de un corte mucho más grande. Entonces les cuesta coagular a las personas si se corta, se están afectando alguna cosa. Los que toman aspirina. ¿Cómo se estudia la sangre? Bajo 3 métodos, ¿no es cierto? El hemograma, que es un frotis sanguíneo, que se recuenta hasta 100 glóbulos blancos, ¿ya? Y el porcentaje de glóbulos blancos lo da entonces en sangre periférica, nos da entonces el resultado de un hemograma y nos dice hasta dónde va, para dónde va la micro. Pues ustedes si tienen que hacer una exodoncia o una cirugía, ¿no es cierto?, o un implante, tiene que pedir exámenes sanguíneos. ¿Y cómo se hace el hemograma? Se saca una gota con una punción, ¿no es cierto?, sin anticoagulante y se deposita sobre. Eso lo hacíamos nosotros en práctico. Sí. Cuando habíamos sangre, llevamos y hacíamos, mientras hacíamos el práctico, le hacíamos la tinción y le entregamos las muestras a los estudiantes. Se coloca una gota ahí y con un portaobjeto delante de la gota, porte superficial, se forma no la gota, sino que aquí una línea de sangre y se hace deslazar. ¿No es cierto? Se desplaza, entonces pues, se llama frotis sanguíneo. Y que entonces una capa, ¿no es cierto?, en aquí final, esta es la cola del frotis, esta es la cabeza. Al final forma un monoestrato. A medida que está más hacia la cabeza, aquí se forma más de un estrato solo. Por eso no es bueno observar aquí. Se observa normalmente aquí, a donde termina el frotis, y en forma zigzagueante, ¿ya? Va a ir reconociendo los elementos celulares, donde los tecnólogos médicos, ¿no es cierto?, mediante un pianito que tenían ellos, iban marcando tantos neutrófilos, y cuando llegaban a 100, ¡ping!, sonaba una campaña y no contaban más. Y de ahí el recuento, neutrófilo entre 50 y 60 estamos bien, ¿ya? Eosinófilo 1 a 3% estamos bien, linfocito 20 a 30% estamos bien, no monocito 1 a 5, de 3 a 5 estamos bien, eosinófilo 1 a 3% estamos bien, perfecto, sangre entonces normal, ¿ya? Pero no decían así, sino que iba recuento cada célula por célula.
Ahora bien, hoy día no se hace así porque era muy lento, porque tienen que darle más, hay muchos pacientes que darle más fluidez. Entonces se hace a través de una cámara de flujo laminar, ¿ya? Es un instrumento que tiene, ¿no es cierto?, un capilar y se hace incidir entonces una luz, ¿ya? Esa luz detecta entonces el tamaño celular y el tipo celular, ¿no es cierto?, por su DNA y la forma nuclear. Entonces, y ella va diciendo, rápidamente, ¿no es cierto?, tantos neutrófilos, tantos eosinófilos, tantos, inmediatamente, o sea, prácticamente el tecnólogo no tiene nada que hacer, solamente colocar la gota, que pase, ¿no es cierto?, y después te da un resultado en una planilla, ¿ya? Y si hay duda, se mira el microscopio. Ese es el hemograma. Pero el otro sistema que se hace también es el hematocrito, ¿no es cierto? Se saque por una punción también, se coloca en un capilar y se hace centrifugar. Entonces, centrifugar, una microcentrífuga para hematocrito, para microtúbulos son especiales y entonces ahí se ve entonces el porcentaje de glóbulos rojos que está en sangre periférica, que está entre 42, ¿no es cierto?, a 46%. Y si, ¿no es cierto?, baja, quiere decir que la persona tiene poco eritrocito en sangre periferia, producto de una hemorragia, una anemia, etcétera, etcétera. Y el otro es la velocidad de cementación por hora. Eso no dice nada, solamente ve cuánto tiempo dura en decaer, cementar la sangre, ¿no es cierto?, un tubo. Ahora, si se demora mucho, quiere decir que tiene muchas toxinas o algo dentro, pero no indica nada. No te indica si tiene anemia, ¿no es cierto?, tiene infecciones recientes o infecciones, ¿no es cierto?, de mucho tiempo. Pero sí el hemograma te dice, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene el paciente. Porque el hemograma te permite ver, ¿no es cierto?, no el porcentaje de glóbulos rojos, los rojos lo vemos como un hematocrito, sino que el porcentaje de leucocitos o glóbulos blancos, ¿ya? Ahora, las plaquetas tampoco no se cuentan, sino que lo hace la cámara de flujo laminar. Ahora bien, dentro de los leucocitos glóbulos blancos tenemos los neutrófilos que están entre 50 y 60%. Bueno, estos son los granulocitos que tienen muchos granos. Y los granulocitos que no tienen pero poco grano. Dentro de los granulocitos neutrófilos que están en 50 y 60%, los eosinófilos 1 o 3%, y los basófilos de 0, es decir, ningún basófilo a 1%, nada más que eso. 0%. Entonces, en una clase a veces no encontrábamos ninguno, a veces encontramos uno solo. Por supuesto, todo de alegría, porque imagínense 30 personas buscando un basófilo. Éramos tremendo equipo que estábamos buscando un basófilo. Ahora, existen ciertas sangre de los pacientes. Cuando yo les pido, oye, ¿sabes? Necesito una sangre de una persona que tenga una alergia, ya perfecto, me decían. Me sacaban varios frotes y teníamos cualquier cantidad de eosinófilos y de basófilos, que aumentan en alergia. Ahora bien, los otros granulocitos son los linfocitos, un 20-30%, y los linfocitos de 3 a 5%, ¿ya? Y esto nos indica qué es lo que tiene entonces el paciente. Veamos entonces los eritrocitos. Si son normales, tienen entonces 7.2 más 0,5 de desviación estándar. Entonces, por tamaño son normocitos. Por tinción, no sé, porque tienen tamaño normal, por tinción son normocrómicos, ¿ya? Porque tienen una tinción normal. Y esto depende entonces de la concavidad que tenga el eritrocito. ¿Por qué razón? Porque los eritrocitos, cuando le señala el tecnólogo médico, si le dice que son normocitos, está diciendo que son los tamaños normal, y si son normocrómicos, están entonces dentro de la normalidad de la biconcavidad. Son normales, ¿ya? O si no, tendría que decir, ¿no es cierto?, macrocito, microcito, normocrómico, perdón, o hipercrómico o hipocrómico. Pero eso, como son normocrómicos, este tamaño son normales. Cuando son tamaños muy grandes, dicen que son, bueno, ese normocito que tiene 7.2, más de una desviación estándar de 0,5, pero cuando son más de 7.2 se llaman macrocitos, o cuando son más pequeños se llaman microcitos. ¿Ok? Ahora, dentro de los eritrocitos hay un 1% que sale de sangre periférica. Normalmente, porque estamos viajando, ¿no es cierto? Nos vamos de aquí a Temuco a, qué sé yo, a la precordillera, nos vamos a Pucón, estamos en precordillera, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza a caer la cantidad de oxígeno. Entonces necesitamos más eritrocito en sangre para que llegue
mucha sangre hacia el cerebro. Si sube un poquitito, ¿no es cierto?, a Curarrehue, peor todavía, ¿cierto? Si nos vamos a la cordillera, peor. Perdón, me están llamando, no sé quién es. ¿Aló? ¿Aló? Sí, pero sí, estoy ocupado, estoy en una junta. Dígame, ¿es urgente? No, pero eso es para mí no. Yo estoy trabajando, así que discúlpeme, que tenga buen día, llámeme después, como a las 8 de la tarde. ¿Ok? Muchas gracias, hasta luego. Igualmente, ¿no? Las tarjetas ofreciendo que es urgente, claro, para ellos es urgente, pero no, pues yo estoy trabajando, ella también está trabajando, tiene que respetar y eso está estrictamente prohibido. ¿Sabían ustedes? Hacer ofrecimiento y propagandas por teléfono. Yo debería denunciar Cochabamba que me moleste cuando yo estoy trabajando. Discúlpenme, yo pensé que era urgente, pensé que alguno de ustedes me decía que yo me había desconectado, como ocurre de repente. Pues. Bueno, espero que me entiendan, ¿no? A veces se me desconecta el sistema y ustedes me avisan. Gracias, Nicolás. Gracias. Entonces, por eso tengo el teléfono aquí, pero era ofreciéndome seguramente algún crédito, algún beneficio. Para ella es urgente, claro, pero para mí también, ¿no es cierto? Quiero que me respeten mi hora de trabajo. No le dije en qué trabajaba porque no tengo por qué estar explicando. ¿No es cierto? No tengo obligaciones. Ok, sigamos lo nuestro entonces. Según los requerimientos, existe un 1% de elementos celulares sanguíneos, glóbulos rojos, que aún no han madurado totalmente y que conservan en su interior una cadena de polirribosomas. Quiere decir que estas células aún están sintetizando la hemoglobina, pero en poco tiempo más, ¿no es cierto? En pocas horas más, esta termina de sintetizar la hemoglobina y ya no pasan a reticulocitos, sino que a un eritrocito normal, normocrómico y un normocito normocrómico. Ahora bien, wow. Entonces, estos son los eritrocitos que todavía no tienen su citoplasma, los polirribosomas o la cadena de ribosoma, ¿ya? Ahí es donde se sintetiza la hemoglobina, ¿ok? Por eso se llaman eritrocitos inmaduros. Está todavía sintetizando la cantidad de hemoglobina para que puedan transportar suficientemente, ¿no es cierto? Unida al CO2, ¿no es cierto? Para transportar la carboxihemoglobina, para sacarla del cuerpo, o la oxihemoglobina para unirla al oxígeno, ¿no es cierto? Para transportarla hacia los tejidos. Ahora, los otros elementos son los leucocitos. Los leucocitos más, bueno, no dije para terminar esto, cuando la concavidad esta es muy grande, más de un tercio, normalmente tiene un tercio, ¿ya? Un tercio. Esos son monocromos. Cuando tiene mucha concavidad, se tiñen poco, porque tiene poca más, digamos, poco citoplasma. Entonces, eso se llama hipocrómico. Cuando tienen poca concavidad, se tiene mucho. Eso se llama los hipercrómicos. Cuando tiene un tercio de la concavidad, se llama normocito. Está teñido normalmente. Si está teñido hipocrómico, se tiñe poco. Si está hipercrómico, está muy sobreteñido. A eso se refiere. ¿Ok? Ahora bien, nos vamos entonces a los leucocitos. Los más abundantes son los granulocitos, terminados los neutrófilos. Y estos tienen de 10 a 12 micras de diámetro, ¿ya? Y están entre 50 a 60% en sangre periférica. También se denomina polimorfos nucleares porque tiene muchas formas nucleares en sangre periférica. Cuando recién salen de la médula ósea, estos leucocitos, estos neutrófilos tienen la forma de una herradura. Y los tecnólogos, ¿cómo los señalan? Una célula en banda o simplemente un baciliforme, ¿ya? Entonces, si tiene mucho baciliforme, quiere decir que esta sangre recién está saliendo, tuvo algún requerimiento, alguna infección que necesitaba entonces de estos neutrófilos, porque este neutrófilo es un fagocito, ¿ya? Perdón. Pero en sangre periférica, estos células en banda que tienen forma de herradura
su núcleo se empieza a segmentar y quedan unidos por un puente cromatínico, como mis dos manos, ¿cierto? Por un puente cromatínico. Por esa razón se les llaman segmentados, ¿ya? Y aparecen como bilobulados, como ese en banda, o baciliforme. En cambio, ese es bilobulado, o trilobulado, o tetralobulado, o pentalobulado. Hasta ahí estamos los neutrófilos, digamos, maduros. Maduraron en torrente sanguíneo, en sangre periférica. Pero cuando tiene más de 5 lóbulos se llaman los hipersegmentados, como es. Y ese es un neutrófilo viejo. ¿Ok? Los hipersegmentados. Por esa razón, como tiene muchas formas nucleares, también se le conoce como el nombre de polimorfos nucleares. Por eso cuando piden examen y tenga que verlo, entonces, si tiene muchos polimorfos nucleares sobre el 50 por 60%, quiere decir que tiene una infección reciente, ¿ya? Una periodontitis reciente. ¿Okay? Si tiene mucha desviación hacia los linfocitos, ¿ya? Una desviación de los monucleares, que sí que tiene por tiempo tiene, ¿no es cierto?, una infección, una periodontitis o una carie por último, ¿ya? De tal manera que eso es lo que tiene que usted empezar a interpretar. Y esto me lo indica entonces los porcentajes que tiene de leucocitos. Voy a saber qué es lo que tuvo el paciente. Usted hace la anamnesis, ¿no es cierto? Le pregunta al paciente, ¿tiene dolor al cepillarse? Sí. ¿Tiene sangramientos? Ah, tiene una periodontitis. ¿No es cierto? Sí, hay sangramiento. Ya, pero estos neutrófilos que tienen la flecha, un corpúsculo ovar, y esa es la cromatina sexual de las damas, cromosoma X, ya, que están en alto porcentaje. Entonces, siempre se hace ese examen, ¿no es cierto?, cuando hay dudas, sobre todo en campeonatos, ¿no es cierto?, de olimpiadas, para saber, porque hay muchas damas que quieren mucha musculatura, tienen aspecto masculino, ¿ya? Entonces, ¿qué será este? ¿Será una dama ahora? Entonces, tenemos que hacer un examen, un hemograma, y le indica qué es lo que es. Si tiene mucho, ¿no es cierto?, de este tipo de corpúsculo, es una dama. Sigue compitiendo. Si no, tendrían que entonces hacerle una revisión más exhaustiva. Si es un hombre que está pasando por mujeres, porque el desarrollo muscular del hombre es más grande que el de la mujer. A pesar que el fisicoculturismo, hay mujeres que desarrollan una musculatura que parecen hombres, o sea, te queda miedo mirarla. Como los hombres también, que parecen. Extraño, ¿cierto? Eso que tiene una hipertrofia de las fibras musculares. No hiperplasia, hipertrofia, aumenta de tamaño por el ejercicio, no el número de células. Entonces el ejercicio aumenta de diámetro y aparece el dice, ¿no es cierto? Que a los jóvenes les gusta hacer eso, pero algunos lo hacen, ¿cómo se llama esta cita? No, ¿cómo se llama el? Ay. Este que fue alcalde de alguna ciudad de Estados Unidos, que hace estas películas siempre así, musculoso. No, bueno, la memoria por este instante, pero fue alcalde no sé, de Chicago, no, pero fue una persona importante. Que trabaja en el cine, está haciendo este invasor que anda buscando a la señora Connor. Bueno, no importa, pero esa persona, por ejemplo, hacía fisiculturismo. La Roca también, porque hacía atleta, ¿se fija? Tipo musculoso, pero no tan exacerbante como otros que siguen con su, ¿cierto? Que le miden el diámetro, ¿no es cierto? Y se colocan en postura que tiene más músculo. Así también es para las damas. ¿Ok? ¿Y por qué digo esto? Para saber entonces si hombre o mujer. Nada más que para eso. Ese examen se lo hace para determinar si tiene corpúsculo de Barr. Nada más que para eso. ¿Cómo son estos neutrófilos? Como se indica su nombre, tiene un núcleo, pero un citoplasma neutro, ¿ya? De color salmón, donde tiene tres tipos de gránulos. Esos son los azurófilos más grandes, que tienen 0,4 0,7 micras de diámetro, que son lisosomas. Y esos más pequeñitos rosados tienen de 0,3 a 0,4 micras, son los gránulos específicos, secundarios, ¿ya? Entonces, ¿qué contiene el lisosima? Que destruye la pared bacteriana. Y falta un tercer gránulo específico que es un gránulo entonces que contiene
gelatinasa y catepsina. ¿Cuánto duran en la sangre periférica? 12 horas, 8 a 12 horas, y después pasan a muy poco tiempo que están en la sangre, pasa al tejido conectivo como neutrófilo. La otra célula es el eosinófilo, que también pasa al tejido conectivo, pero nunca más vuelven el neutrófilo ni el eosinófilo a la sangre. Ahí mueren. ¿Cuánto tiene? 10, de 12 a 14 micras de diámetro, son más grandes. Y en porcentaje están en 1 a 3%. Es la célula más bonita, porque tiene gránulos específicos, estos grandes, eso, que tiene de 0,5 a 1,5 micras de diámetro. Y tiene gránulos azurófilos más pequeños de 0,4 a 0,7, que son lisosomas, pero estos también son lisosomas. Estos son fagocitos más específicos. ¿Qué es lo que fagocita? Fagocita los antígenos, la unión antígeno-anticuerpo. Eso lo fagocita. Aumentan las alergias, se excluyen el sistema inflamatorio, ¿ya? Y también eliminan los parásitos, pero no porque ya los fagocita, porque los parásitos son muy grandes, sino que se produce, primero que nada, ¿no es cierto?, los linfocitos TCD4, entonces lo reconoce como extraño el parásito y libera, entonces se transforma, estimula al linfocito B, liberando interleuquina 4, 5 y 6, para que estas liberen entonces la interleuquina 4, que estimula entonces a la transformación o la proliferación del linfocito B para que se transforme en plasmocito. El plasmocito que libera IgM, IgE. La IgE, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Se empieza a opsonizar al parásito. Entonces otros linfocitos CD4 liberan la interleuquina 5, ¿ya? Y aumenta entonces la llegada de eosinomas a esos lugares. ¿Y qué hace? Empieza a opsonizar al parásito, ¿vale? Es decir, se empieza a agregar la IgE a la superficie de este parásito. Por lo tanto, cuando eso ocurre, esta célula se degranula, ¿ya? Y los gránulos, como son enzimas, destruyen el parásito. Por eso se encuentran en parasitosis en grandes porcentajes. Entonces, si tiene que operar y tiene aumentado esto, quiere decir que tiene una alergia o tuvo un parásito o tuvo reciente una infección, ¿no es cierto?, que viene saliendo. Por eso usted tiene que preguntarle. ¿Por qué razón? Porque tiene este fagocita en los complejos antígeno-anticuerpos. Ahora bien, cuando están viejos, tienen 3 lóbulos. ¿Se fija? 1, 2, 3 lóbulos. Normalmente esta célula deriva de una célula inmadura de la médula ósea, ya de un metamielocito de eosinófilo. No alcanza, ¿no es cierto?, a llegar a madurez, sino que sale inmadura y madura aquí en sangre periférica. Ahora bien, esto entonces, con 3 lóbulos son células viejas, eosinófilos viejos. Y esta célula es más inmadura todavía. Esto se originan del mielocito, una línea menos diferenciada en la los mielocitos basófilos. Y de ahí pasan directamente a la sangre. Y el basófilo tiene el mismo tamaño del neutrófilo, de 12 micras, y es una célula entonces con un núcleo irregular pero eucromático, ¿ya? Puede ser redondo, arriñonado, forma de S, pero eucromático. Se fijan muy clarito. Y con un citoplasma lleno de gránulos, cuyo citoplasma, ¿no es cierto?, está lleno de gránulos específicos, color azul, que se colocan estos gránulos incluso sobre el núcleo. Esta es una célula muy bonita, y junto con el eosinófilo. Y se encuentran de 0 a 1%, vale decir, de 100 células puede haber una célula. Si aumenta, quiere decir que tiene una alergia a este paciente. Por eso usted le va diciendo para dónde va la médico, cómo tiene que operar, cuándo tiene que aplicar el freno, es decir, ahora no opero, cuando aumentan los neutrófilos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque tiene un sistema, ¿no es cierto?, un sistema infeccioso. Y si usted opera, ¿no es cierto?, va a generar una herida. Y pueden llegar ahí los agentes patógenos nuevamente. Y generar más problemas. ¿Ok? Entonces, o cuando tiene aumentados los linfocitos, algo le está diciendo. No hacer hasta que, ¿no es cierto?, se termine por quimioterapia, vale decir, por antibióticos, termine entonces esa patología. ¿Ok? Ahora, los otros elementos celulares
son los agranulocitos. Y entre ellos, ¿no es cierto?, los más abundantes son de 20 a 30%, son los linfocitos que tienen distintos tamaños. Linfocitos pequeños, medianos y grandes. Pequeños, 6 micras, 7 a 8 medianos y 9 micras los grandes. Están entre 20 y 30%. En un frotis sanguíneo vamos a ver si este es un linfocito, ¿no es cierto? Linfocito T o linfocito B. Solamente el linfocito. Ahora, el linfocito pequeño, ¿por qué? Porque casi tiene el mismo diámetro del eritrocito. ¿Cómo son? Son células pequeñas, los linfocitos pequeños que tienen un núcleo grande, heterocromático, todo lo contrario, con escotadura, que está ocupando este núcleo todo el citoplasma, excepto en esta región donde está la escotadura, que es más abundante esta zona. Y aquí se encuentran todos los organelos que tiene. Son pocos lisosomas. Tiene gránulos duros, pero son tan pocos que se consideran como agranulocitos. Si el linfocito B, va a montar la respuesta inmune de tipo humoral. Es lo que estamos montando nosotros, la montamos ya, ¿no es cierto?, cuando nos vacunaron. Estimulamos entonces los linfocitos CD4 que reconozca este virus, la cepa de este virus inerte cuando nos vacunaron, y estimuló al linfocito B a entrar en expansión clonal, para que transforme mucho al final de la mitosis, muchos plasmocitos y sinteticen las inmunoglobulinas específicas contra ese coronavirus, pero inerte. Pero lo más importante es que quedó un grupo de memoria. Por eso nos vacunaron por segunda vez, para tener mayor cantidad de células de memoria, ¿ya? Ese es el objetivo. Tercera es mayor cantidad de células de memoria. Porque los plasmocitos están destruyendo el material, el virus, ¿no es cierto?, parte del virus de membrana inerte. No genera nada, pero sí es importante la célula de memoria. Porque cuando venga el virus vivo, vamos a tener una población grande de células de memoria para que entonces genere lo mismo, ¿ya? El linfocito CD4 lo diga, esto es distinto, va a elevar la interleuquina 4, 5 y 6 y va a estimular a la proliferación del linfocito B, es decir, va a entrar en expansión clonal. Y la última población ahora va a sintetizar anticuerpos específicos contra este coronavirus y lo va a destruir. Ese es el objetivo de la vacuna. Pero como está mutando, ¿no es cierto?, ahora tenemos una segunda mutación, el delta, y otra nueva mutación, ¿no es cierto?, probablemente que tengamos que vacunarnos por cuarta vez. Es el sistema de inmunología. Ahora bien, entonces es una célula con una computadora donde está más abundante el citoplasma. Entonces, cuando aumenta, ¿no es cierto?, de 20 más sobre el 30%, quiere decir que tiene una infección ya crónica, una periodontitis, mucho tiempo no ha sido tratada. Entonces, usted tiene que mirarle dónde está la periodontitis, qué diente le sangra, qué muela, ¿no es cierto? Y ahí, entonces, con la sonda, ¿cierto?, tiene que levantar y si ahí encuentra no mucho, cuidado, ¿no?, porque está inflamado todo eso y puede producir desinserción con el medicamento gingival. Entonces, por pregunta y respuesta, entonces, si sangra, quiere decir que tiene, y preguntarle si toma antibiótico, algún otro odontólogo, no, entonces ver qué, ¿no es cierto?, qué antibiótico le puede entregarle una receta para que pueda entonces curarse esa periodontitis, es la causa de la periodontitis. Pero no intervenir, porque tiene una gama de bacterias que le va a causar, ¿no es cierto?, mucho más daño si hace alguna operación, ¿no es cierto?, una exodoncia, por ejemplo, muy próxima a donde tiene la periodontitis. Y los otros son los monocitos, estos son los más grandes que deberían o sea, deberían del monocito y el tejido conectivo se transforma en macrófago. Tiene 14 a 18 micras de diámetro y está en 3 a 8% de sangre periférica. ¿Qué es lo que es este? Eso es un macrófago sanguíneo, nada más que eso. Fagocita, claro que sí, pues si tiene lisosoma, tiene gránulo, ¿ya? Y tiene lisosoma, entonces se aumenta, quiere decir que tiene un problema de infección que ha llegado a la sangre. ¿Se fija? Entonces tiene que buscar la causa. Entonces le está diciendo a usted para dónde va la médica y tiene precauciones, porque si no es muy fácil de entrar en un problema, ¿no es cierto?, que lo pueden acusar, ¿no es cierto?, generando una gran, porque ahora todos estos que trabajan en clínica no son pacientes, son clientes. Y como clientes hacen demandas, qué sé yo, y exigen sus derechos. Hay que seguir con mucho cuidado, mucho cuidado, andar caminando por un tejado de vidrio, con mucho cuidado. Ahora bien, ¿cómo son? Estas son células grandes con núcleo
de forma riñonada, redondo, forma de S. La espirulina siempre he encontrado yo que son los núcleos en forma de un boomerang, pero tiene una cromatina laxa, ¿ya? Con nucleolos, esos son los nucleolos, no se tiñen mucho, son de color ceniza. Y el citolama es muy claro, de color ceniza. Esos son los macrófagos, son los más grandes. Cuando veamos grandes, células grandes, en un frotis, son monocitos. Y finalmente son las plaquetas, estas que están acá. Esta tiene 3 a 4 micras de diámetro. Nada más que eso. Y tiene una parte clara por fuera, que es el hialómero, y una parte oscura en la parte central, que es el cromómero. Estos son fagocitas, virus, flagelos, ¿ya? Son restos citoplasmáticos del megacariocito. Tiene muchas funciones. Entonces participa en la agregación plaquetaria cuando se produce un rompimiento en vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Secretan moléculas que van a generar el coágulo sanguíneo, ¿no es cierto? Compuesta por fibrina, entonces, y la agregación plaquetaria, formando un verdadero tapón para evitar entonces que la sangre se extravase. Y entonces, estas son células anucleadas porque se originan por compartimento o tabicación del citoplasma de una célula gigante que está en la médula ósea, que es el megacariocito. Ok, eso es todo. No tengo por qué ver tráquea, si no he visto nada más que tráquea, no he visto nada más hacia atrás. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. O sea, yo por lo menos no. Ya, Martín, ok. ¿Y Catherine? ¿O Nicolás? ¿Mayra? ¿Israel? La Katia se me fue. Ninguna duda, profe. Allá, Catherine. Catherine, ahí os prometo hoy día ser teórico. ¿Pero queréis que te cuente la verdad? La verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. Sí. ¿Te acuerdas que dijimos el práctico? Podemos hacer teórico práctico. Sí. En la mañana tuve clases con medicina y he estado toda la mañana haciendo clases y la tarde también con ustedes. Estoy cansado, estoy mareado tanto hablar. Sí, no se preocupe, Entonces, profe. ya, lo podemos recuperar entonces la clase del miércoles, de ayer que no pude hacer clase por las razones sociales que tenía que le entregaron, fue la ceremonia de egreso de titulación a los ingenieros, ¿ya? Y tú que estás presente, pues, algún día le muestras la foto. No, pues son cosas personales. Ahí me encontré, le voy a contar algo anecdótico, sí. Me encontré con dos exalumnos, bueno, no son alumnos de odontología, ¿ya? Que están haciendo, ¿cómo se llama? Ellas son guías, por último, del aula magna, donde controlan el pase de movilidad, a los que teníamos que ingresar, si estamos vacunados o no, si andamos con mascarilla, y antes la hora nos mantienen fuera, pero ahí como era profesor, ella me conoció, yo fui esa alumna, me hizo pasar a un lírico ahí en el aula magna, y llegando la hora me fue a buscar para pasar adentro en la ceremonia de titulación. Y eran dos estudiantes de odontología, ¿ya? Así que ustedes pueden trabajar eso. Hay muchas formas como trabajar en la universidad. Por ejemplo, para el proceso de matrícula, ahí se necesitan estudiantes universitarios que ayuden entonces a canalizar las matrículas a las distintas carreras. Por supuesto, le van a dar instrucciones cómo hacerlo, ¿cierto? Otros van a entregar información, pero eso todo lo hace entonces la Secretaría de Pregrado. Y es remunerado, así que háganlo. Y es un trabajo liviano, no es complicado, ¿no es cierto? Solamente son así como, somos guías, y esas son las que hacen ingresar a los padres y apoderados que entraban, ¿no es cierto? Lo ubican porque están todos asignados con nombre, lo ubican, este es su asiento, ¿no es cierto? Si no lo ubican en la cama y después que lo sienta va a buscar a otra persona, ¿sí? Y después lo hacen salir en forma ordenada. Como ingresan los primeros, esos son los últimos en salir.
los primeros 6 son los últimos que están en la gradería arriba. Y ahí ya llevan la siguiente fila, van ordenando la salida. Es muy bonito el trabajo que hacen. Así que si pueden hacerlo, háganlo. Es un trabajo que no complica mucho y no le dedica mucho tiempo. Y es remunerado. No sé cuánto le cansé, no me interesó preguntarle tampoco porque no me corresponde. Pero no lo hacen gratuitamente. Y creo que por lo menos andaban todas uniformaditas con una blusa blanca y un pantalón negro. Parece que le dan vestimenta también. Por lo menos en matrícula entregan camisetas. Yo te ayudo, te dice. Ok, así que si pueden hacerlo, si tienen tiempo, háganlo. Ok, el trabajo dignifica a las personas. Ok, Catherine, de nada, pues gracias, Messi, de nada. Muy bien, pues. Entonces nos veríamos el día lunes con el sistema circulatorio, ¿ya? Y si falta tiempo, les pido ahí entonces una colaboración para hacer algún día, ¿no es cierto?, recuperar esta clase el día miércoles. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos. Ya está, muchas gracias. Entonces, para el tercer testamen, tendríamos tubo digestivo, sangre circulatorio, lo que viene, y lo que alcancemos a tratar seguramente va a ser o respiratorio, ya que es un capítulo bastante importante para ustedes, porque ustedes van a trabajar con pueden hacer ¿no es cierto?, un paro respiratorio, así es que se le pone un anestésico, entonces a ver cómo está constituido. Pues no le vamos a enseñar reproductor masculino ni femenino, porque ustedes no van a trabajar, ¿no es cierto?, en esa área, ni ojo ni oído, ¿no es cierto?, ni endocrino. Entonces, esas son sus competencias genéricas, ciertos órganos que ustedes tienen que decir, aquí está el centro respiratorio, está pasando, ¿qué vamos a usar? Un antídoto para el anestésico. ¿Ok? Ya está. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, Nicolás. ¿cuándo sería el tercer certamen entonces? El tercer La semana certamen. del 20 de diciembre. Ah, ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta? ¿Otra? Catherine. Nada, profe. ¿Nada? Ok. Tengo puros nombres nomás. Ahí está Javiera. Pero su foto es Javiera. Y tengo Guillermo Fica, primer año. ¿Qué más tengo? La Sofía Lavín. Y Jocelyn. Qué simpática. Cada cual tiene su fotografía, ¿no es cierto? Algunas de lado sonriente, otra pensativa, como Jocelyn, o sea, perdón, Sofía. Y otros varones que están con camiseta a veces, son de la Católica, son cruzados. Bien, así es. Y Guillermo Fica, primer año, con su boina tipo, su gorra tipo, ¿cómo se llama? Tenista, hacia atrás. Ok. Otro me lo con la letra nomás, Gonzalo, por ejemplo, G. Y Isidora Torres. Aparece su pura letra Puedo nomás. prender la cámara si quieres. Soy Gonzalo, bien, chica. Bien, Nicolás. Nicolás a veces se presenta bien con Gonzalo, Y bien. yo le haciendo cuando ando presentable nomás, sí, pues, profe. Sí, sí. Porque en pijama, no, ahí no, Sí, no, claro ahí que no. no. Claro. Oye, no te preocupes, pues yo el año pasado tenía clase muy temprano con medicina, incluso a veces estaban acostados en la cama y colocaban su notebook ahí. Estoy acostado, profe, me decía. Claro, ¿para qué Me ha costado ya levantarse? mucho, para mí ya ver las clases ha costado mucho porque si no, no pongo atención, pero de repente amanezco así en pijama, todo. Claro. No indecente, entonces mejor la pago, ¿no? Es natural, así que no hay que por qué avergonzarse, es natural eso. Así que no se preocupe. Yo he encontrado hasta académicos cuando estamos haciendo reuniones, por ejemplo. Tengo colegas que se ponen una polera, esta, ¿cómo se llama? Polera redonda,
¿ya? Y a veces tienen que pararse, pues. Y cuando se para aparecen pantalones de pijama debajo. O sea, en el fondo se lavaron la cara, se peinaron y se pusieron una polera y punto. Nada más. Claro, po. No alcanzan a bañarse, ducharse. Yo me afeito todos los días, no sé, una mala costumbre, buena costumbre. Hasta en vacaciones. No puedo estar con barba así, no. Me da como una sensación de, aunque me bañe con barba, de suciedad. Es algo personal, ¿no es cierto? Pero ahora, por ejemplo, andar así con barba es así andar así casual, ¿no es cierto? O andar con blue jean y chaqueta, por ejemplo. Los locutores, se han visto en la televisión, lo muestran de aquí, de la cintura para arriba. Pero cuando lo muestran en imágenes totales, andan con blue jeans, po, debajo de la chaqueta. Como no se ve, andan con blue jeans. Pero ustedes cuando sean odontólogos van a tener que andar con uniforme, ¿no es cierto? Uniforme de color, como el de mi hijo, azul piedra. ¿Por qué Parece que tiene sí. una? Ah, Parece que sí es de ese color. sí, sí que tiene un azul piedra y tiene uno negro. No sé, bueno, azul piedra, el uniforme de usted. Pero ahí tiene que estar bien presentadito, ¿cierto? No andar con moñas y con barba, porque el diente se les va, po. Bien, Gonzalo, pero por ahora, pues, ¿cierto? Bien peinado no y se nota, po. ¿De cuánto tiempo, Es un Gonzalo? truco que aprendí. Ah, ah, Un truco que aprendí. ya. Pero eso es tuyo, sí, pues, ¿no? ¿Ah? Sí, pues. ¿El pelo? Sí. Ah, sí, no me acuerdo, hace como 2 años. ¿Cuánto? Como 2 años. Ya. Bien. Ahorro en peluquería, porque el peluquero cobra como 5.000 pesos. Qué bien. No ¿Cinco sé, mil? Sí, ahí 6.000. vemos. Es lo Igual y mismo que quizás la cobra. universidad me genera crisis y me termino con una tijera. En los prácticos te van a exigir moño, ¿ya? Eso exigimos nosotros, los que usan pelo largo, moño, y el moño metido dentro del, ¿cómo se llama? Del delantal blanco. Eso te van a exigir. En las clases presenciales, claro, con ese moño bien apretado, pero dentro del delantal. En todas las clases que tengas tú que ¿No? tener laboratorio. Dime, alguien me Ahí habló. está. Sí, Cada vez se me caen los últimos, por eso hablé. ok. Yo tengo eso, de esos, ¿cómo se llama? Audífonos, pero me aprietan las orejas, así que no lo uso mucho, uso estos que son sencillos, pero son prácticos, Cuando las clases son muy largas, me termino con las orejas doloridas. ¿cierto? A mí me Sí. pasa eso, sí, sí. Y es peligroso porque si no el cartílago responde y se empieza a engrosar, porque después tenemos una oreja como los boxeadores. ¿Te das cuenta? Una tremenda oreja inflamada producto de los golpes que sean ellos. Bien, Oreja coliflor, que le dicen. exacto. Pero rico. Sí. Eh, sí, pues. Ahora hay tendencia, ¿no es cierto?, a hacer kickbox, ¿cómo se llama? Kickboxing. Ese box, Kickboxing. sí, con pata y combo, mira, chica. Hay que tener Así cuidado. es. Se hizo bien, bien conocido este último tiempo. Sí, sí, sí. Yo debo confesar algo, ¿ah? Mi hijo hacía kickbox y fue a competir en Santiago y más, listo, se llamó porque ganó la pelea. Me hizo traerle guantes esos sin dedo, ¿ya? Ah, esos son guantes de De artes kickbox. marciales mixtas. Sí, y por suerte lo dejó. Por suerte lo dejó, aunque se colocaba protector, pero un mal golpe te puede quebrar la nariz, po. Una patada, por ejemplo. Bueno, por suerte lo dejó. Así que hace, ¿cómo se llama esto? Hace ejercicio a unos, ay, que estuvo cerrado por un tiempo, a estos donde hacen ejercicio, ¿cómo se llama? Spa, ¿A un gimnasio? a un gimnasio, hace gimnasio, 1 hora de gimnasio. Así que, y trota aquí, hace, ¿cómo se llama esto?
hace esta cosa cuerda. Lo que me está pidiendo, pero no lo quiero estimular, colocar una bolsa esa para push. Hay que tener un lugar especial porque son pesadas esas bolsas, pero no, que deje ese Ah, capítulo. los sacos de boxeo. Sí, sí, quería colocar un saco de boxeo. No, no, no. No, porque el problema está, es que si tú sabes boxear, te puede entusiasmar en una riña, ese yo, me he hecho, ya le he hecho. Pero tú no sabes cómo está el contrincante. Puede andar con cuchillo, ¿no es cierto? Te pega una puñalada mejor. La mejor pelea es la que no se da. Por eso es mejor que ni sepa pelear. ¿No es cierto? Mejor correrse siempre. Pasar por poco hombre todo lo que te digan. Pero nunca contraer una pelea. Porque tú sabes cómo empieza, pero no sabes cómo termina. Ya han habido casos, ¿no es cierto? Muchos casos, una mala caída del contrincante puede hasta morir. Y eso, ¿no es cierto?, es fatal. Yo conozco casos muy directos de nuestro departamento que uno de los hijos se fueron a pelear, ya vamos a pelear, mi chica. Y le pegó un combo mal dado y el tipo se fue. Es un joven de periodismo, se fue de espalda y se pegó en el cerebro y murió. Consecuencia, lo echaron de la universidad. Imagínate, perdió toda su carrera. Es peligroso. Es peligroso. Así que tú que terminas en Valdivia, agronomía. Estoy aquí agronomía, tú quieras terminar allá. Con más costo, qué sé yo. Así que la mejor pelea entre damas y mujeres es no dar la pelea. Es mejor, ¿cierto? Y hacer fisiculturismo para uno nomás, para mantenerse delgado. Ya, muchachos, nos vemos el día lunes. ¿Qué les parece? Ya Catherine, nomás. ya está. Más Nicolás, gusto Nos vemos, saludarle. profe.